Bueno, mis amigos, hace cuánto realmente no estábamos por aquí y sinceramente me alegra mucho volver para darles una excelente noticia que a estas alturas seguramente ya ustedes lo saben, y es que se ha caído definitivamente el partido en Miami entre el Villarreal y el Barça. Ha ganado nuevamente el fútbol, ha ganado Florentino Pérez. Por ahí están los memes diciendo que bueno, que todo el rifirrafe que hubo entre Carvajal y este hombre Javier Tebas sobre el partido de Miami terminó por reventarlo, ¿no? Me parece increíble, pero bueno, vamos a repasar varias cositas que seguramente les va a parecer interesante. Vamos a ver también el rajadón de Mendilibar, que ahora que es el entrenador del Olympiacos, pues se ha dado cuenta del escandalazo que es el Fútbol Club Barcelona, y cada vez más gente se da cuenta de lo corrupto que es esta gente. Así que les voy a pedir una sola cosa, lo de siempre, que me acompañan hasta el final de este video, y sin mucho cuento, damos play. Y bueno, amigos, quería empezar con lo de Courtois. Estamos estrenando el formatico este donde estoy metido yo, donde está toda la reacción y toda la cosa. Ya en el otro canal lo habíamos estrenado, pero para los que no me siguen allá, pues ahí ya se dieron cuenta que tenemos algo nuevo, ¿no? Y vamos a empezar con lo de Courtois porque me pareció sumamente interesante. Enseguida nos metemos con lo del robo, lo de Mendilibar y lo del partido aplazado o suspendido, mejor dicho. Vinicius, tú que le ves en el día a día, que le conoces como persona, ¿crees que a veces es injusto con él? Sí, yo creo que sí. Yo creo que no es fácil. ¿Sabes? Es un niño que, bueno, ya no es tan niño, pero con 18 años, incluso muchos de vosotros habéis burlado de él. No es fácil. Yo creo que cada vez que pisa un estadio, el otro día en Getafe no hizo nada malo, entró y desde el primer segundo están en su contra. Entonces es normal que alguna vez tiene una pequeña respuesta sin, yo creo que provocar, sin menospreciar, y la han buscado desde el principio y al final ha desquiciado al rival, contra un rival que en teoría te quiere hacer eso a ti. Yo creo que él ha tenido una muy buena respuesta, que su entrada al campo nos ha ayudado a generar más peligro, que ellos le buscan a él, a nosotros nos ha ayudado a encontrar ese gol y nada, yo creo que al final es muy injusto con él. Yo creo que es un gran chico, un gran niño, que ya tiene mucha experiencia y que al final tiene que seguir a lo suyo, que lo hace bien, ayudar al equipo. Yo creo que lleva un muy buen inicio de temporada con muchos goles, asistencias, y espero más de eso mañana y el domingo. Maravilloso, maravilloso. Creo que ha estado de 10 Courtois. Creo que no se le puede añadir absolutamente nada. Sinceramente, te pones a escucharlo y ha dicho tantas verdades que asusta, muchachos. Mira, ha dicho que gran parte de la prensa que hoy día se escandalizan por el supuesto comportamiento de Vinicius dice, no, pues básicamente es un cretino, pero muchos de ellos lo convirtieron en ese que hoy llaman cretino. Y es que había gente en los medios de comunicación con ya canas en la cabeza, para no decir otra cosa, que se burlaban de Vinicius cuando le costaba ser un futbolista de absoluta élite, porque tenía muchas condiciones, pero a la hora de por lo menos ir a puerta le costaba un montón, ¿no? Por eso me parece tan importante lo que dice Courtois y por supuesto máximo apoyo. Hay gente que le molesta mucho que Courtois sea capaz de decir la verdad, en muchos casos cuando ha rajado de un compañero después de un partido lamentable, pero esto también es Thibaut Courtois, cuando quiere decir algo va y lo dice como le da la gana, así que siempre en el barco del número 1 del Real Madrid. Chicos, saltamos directamente a lo otro, vamos a tratar de leerlo rapidito y en breve cerramos con lo de Mendilibar y el rajadón que ha sido monumental, ¿no? Nota informativa acerca de la cancelación del partido en Miami. Madrid, 21 de octubre de 2025, la Liga informa de que tras conversaciones con la promotora del partido oficial de la Liga en Miami, ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas. La Liga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante. La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos. El proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias. En un contexto de creciente competitividad global, donde ligas como la Premier League o competiciones como la UEFA Champions League continúan aumentando su alcance y capacidad de generar recursos, iniciativas como esta son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español. Renunciar a este tipo de oportunidades dificulta la generación de nuevos ingresos, limita la capacidad de los clubes para invertir y competir y reduce la proyección internacional
de todo el ecosistema futbolístico nacional. Finalmente, la Liga desea agradecer a los clubes su disposición y colaboración en este proyecto, así como su compromiso constante con el crecimiento de la competición. Seguiremos trabajando como siempre para llevar el fútbol español a todos los rincones del mundo, defendiendo una visión abierta, moderna y competitiva que beneficia a clubes, jugadores y aficionados. Es el comunicado con el que han dicho definitivamente que se cae el partido. Hablan de modernidad y de toda la cosa, pero cuando Florentino les habló de la Superliga, se escandalizaron absolutamente todos, ¿no? Que qué curioso, hablando de modernidad y de cosas nuevas para implementar nuevos ingresos y que los clubes puedan aumentar sus patrimonios y por ende sus inversiones, ¿no? Bastante significativo eso, que aunque lo de la Superliga, pues yo bastante desencantado que estuve y estoy todavía, es llamativo cómo hablan de esto. Y por cierto, es que esto es tan sencillo como que a Tebas y a esta gente le importa un cacahuate el crecimiento de la liga y no sé qué y no sé cuál. A Tebas le importa su negocio personal y en su momento con el tema de la Superliga estuvo pues básicamente en contra porque bueno, le estaban quitando el negocio a los oligarcas estos que estaban ahí encargados de sacar todo el dinero posible y seguir llenando sus bolsillos. Yo les voy a dar una opinión muy concreta al respecto. A mí me da exactamente igual que el Barça jugara contra el Villarreal en Miami. De verdad me parecía ridículo. Nada, exactamente igual. El Madrid tiene que centrarse en ganar la mayor cantidad de partidos posible siempre y cuando que el arbitraje le deje. Sin embargo, una cosa que me parecía muy importante es que mira, la liga se va a definir entre Real Madrid y Barcelona. Mi opinión es esta. Eso está muy claro. Tal vez el Atlético tenga algo que decir. No lo tengo tan claro, pero tal vez porque ha pasado en algún que otro año, ¿no? Sin embargo, lo llamativo de todo esto es que particularmente siempre benefician al Fútbol Club Barcelona. Y en mi opinión, el único beneficio sí que estaba jugando el Barça era que le estaban quitando la oportunidad de ir a jugar un partido complicado en la Cerámica. Porque si hubiera sido el Barça-Villarreal, es decir, el partido del Barça de local, para mí hubiera estado bastante bien. Le hubieran metido unas horas de vuelo de más a estos señores que ya seguramente tienen un calendario ajustado. Y además hubiera encajado perfectamente con el cuento este del Camp Nou, de que está en reconstrucción, de que jugamos en Montjuic. O sea, hubiera encajado toda la perfección. Lo curioso, y para mí, la única manera de que esto reventaba la liga era eso, que le quitabas al Barça una salida complicada en un partido que se iba a jugar neutral, pero que si tendríamos que hacer un pequeño balance, creo que el Barça se hubiera sentido más cómodo o como más cerca de lo local, ¿no? De todos modos, bueno, ahí está, maravilloso, ni me va ni me viene, pero se celebra que a los corruptos les salgan las cosas mal siempre. Amigos, quiero ya empezar de una vez con lo del tema del robo. Es que esto ha pasado en la UEFA Champions League. Miren lo que ha pasado con el chico este Casado. Ha habido este forcejeo con un futbolista del Olympiacos, por si alguien no ha visto el escandaloso robo. Lo ha agarrado con las dos manos y el hombre que bueno, se desestabilizó un poco. Básicamente eso ha sucedido, se desestabilizó un poco. Extiende los brazos un poco intentando liberarse. No le toca de ninguna manera y el otro chico pues se lanza al piso, lo que termina costándole, mira, aquí se va a ver mejor, costándole la segunda amarilla a este chico y por ende la expulsión. Mira, es que ni siquiera parece que le toca. O sea, si acaso hay un pequeño roce y es que me parece sencillamente increíble. Esa es la primera parte de tantas cosas que mostraron en este partido lamentable. Y lo pongo así, muchachos, porque me van a clavar copyright. Esta es otra de las polémicas jugadas. Aquí se ve a Rashford entrando tras un pase de, creo que era Fermín. Sí, parece que era Fermín, un pase filtrado bastante bien. Y se acerca hacia el portero, puntea el balón y han pitado penalti al Barça por esto cuando aparentemente es que ni le toca. O sea, mira, es que de verdad me parece increíble. Es que mira, aquí se ve incluso que antes de que exista el posible contacto ya Rashford se está lanzando al piso. No es que es absolutamente increíble, no, me parece de locos que este tipo de cosas sucedan en la UEFA Champions League y bueno, curiosamente siempre caen del mismo lado. Y para cerrar el video voy a ajustarlo con la declaración del entrenador que ha estado indignado, además que es creo que este entrenó al Sevilla y creo que aquí va a hablar de un partido que tuvo contra el Eibar, me parece que ha estado brillante. A ver, ayer me recordasteis, en víspera del partido, los periodistas de aquí, que yo como entrenador no había ganado nunca al Barça en Barcelona ni había empatado, o sea que había perdido todos los partidos. Ir a la 17-18, temporada, Barcelona 0, Eibar 2, minuto 60, minuto 90, Barcelona 4, Eibar 2. Y mirar los penaltis que nos pitó un árbitro que todavía está en activo y en primera división. Entonces, es muy difícil que yo pueda ganar aquí. Y las acciones,
la segunda amarilla, un balón que llega que llega un jugador mío, que medio le agarran, que hace como que se para, que ni le roza, que sea para segunda amarilla, me parece una locura. Y el penalti, que mi portero se da cuenta de que no llega y recoge los brazos para no tocarle. Penalti, lo he visto en la misma imagen que estaba viendo el árbitro. Y yo decía, hostia, lo va a hacer penalti. Pero al recoger los brazos, digo, no es penalti. Y él lo ha visto al revés que yo. Chicos, es que ha estado maravilloso, de verdad, no tengo ni siquiera nada que añadir, ha estado brillante, es muy difícil ganar al Barcelona, incluso cuando estaba el Barça de Xavi, de Koeman, de Quique Setién, podemos añadir eso, siendo probablemente de los peores Barça de todos los tiempos, porque es muy difícil tener en cuenta lo dramático que es jugar en contra del Barcelona o lo difícil que lo hacen los amigos del arbitraje, ¿no? Nada, chicos, espero saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Creo que mañana volvemos con contenido después del partido. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.